A continuación, la doctora Carolina Álvarez Mesa presentará el tema anticoncepción y la píldora del día después. La doctora Carolina es médica y cirujana egresada de la Universidad de Antioquia, especialista en ginecología y obstetricia y docente de la Facultad de Medicina. Actualmente labora en la IPS universitaria. Cordial saludo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante dentro de la anticoncepción y es la anticoncepción de emergencia. Recordemos que la anticoncepción de emergencia es la última oportunidad que tienen las mujeres para prevenir un embarazo no deseado cuando tienen una relación de riesgo o cuando su método anticonceptivo ha fallado. El objetivo entonces de la anticoncepción de emergencia es evitar el embarazo no deseado después de una relación sexual no protegida o que tuvo una protección que fue inadecuada. Dentro de estos métodos tenemos métodos orales, dentro de los cuales está el levonorgestrel, quizá el más conocido y usado en nuestro medio, donde podemos dar una dosis única de 1.5 miligramos o dos dosis separadas con 12 horas de 0.75 miligramos. El acetato de ulipristal, que no es tan usado, pero sí lo tenemos disponible en nuestro medio, que se usa una dosis única de 30 miligramos. El método Yuspe, cada vez menos usado, recordemos que lo podemos usar con pastillas anticonceptivas, generalmente etinilestradiol más levonorgestrel, usando el etinilestradiol de 30 microgramos. Y les traigo la mifepristonia, que aunque no la tenemos en nuestro medio, en algunos países también se usa como método de emergencia con muy buena eficacia. Pero además de los métodos orales, contamos con el dispositivo intrauterino, que en este caso es la T de cobre, y con esto queremos aclarar que otros dispositivos hormonales, liberadores de levonorgestrel, no se han usado como método de emergencia. El único dispositivo intrauterino que se usa como método de emergencia es la T de cobre. Algo de historia sobre estos métodos. Entonces, más o menos en los años 60 empezaron a usarse altas dosis de estrógeno como método de emergencia. Sin embargo, sus efectos secundarios importantes y sus efectos teratogénicos pues disminuyeron rápidamente su uso con este fin. Ya hacia 1974 comenzó a usarse el método Yuspe, que mencionábamos previamente. Sin embargo, sus efectos secundarios también fueron limitando cada vez más su uso. Y hacia 1993, miremos que esto es realmente reciente, empezamos a usar el levonorgestrel como método de emergencia. Inicialmente se usaba con 2 dosis y cada vez se viene usando más con la dosis única de 1.5. Y ya hacia 2009 empezó entonces a utilizarse el ulipristal en dosis única con este efecto. El dispositivo como método de emergencia se empezó a utilizar desde los 70, aproximadamente en 1976. Sin embargo, debido a los mitos, creencias, se han convertido en barreras para su uso como método de emergencia, a pesar de que, como vamos a ver, es altamente efectivo y puede usarse en cualquier momento del ciclo. Entonces, ¿a quiénes le vamos a ofrecer anticoncepción de emergencia? Toda mujer que haya tenido una relación sexual no protegida en cualquier momento de su ciclo menstrual, y eso es muy importante. Si han pasado más de 21 días después de un parto, es decir, si está posparto pero no han pasado más de 21 días y tuvo una relación de riesgo, no tendría que usar método de emergencia. Si han pasado 5 días después de un aborto, un ectópico o un embarazo molar, y si el método anticonceptivo se usó de forma incorrecta, y con esto vamos a profundizar un poco. Entonces, cuando hablamos de uso incorrecto de anticonceptivos y estamos hablando específicamente de la inyección de solo progestágeno, decimos que se usó de forma incorrecta si pasaron más de 2 a 4 semanas desde el momento donde debía aplicarse la siguiente inyección. ¿Por qué les pongo ese rango tan amplio? Porque vamos a ver que en la literatura hay diferencias entre algunos artículos y otros. Incluso la OMS en algunos de sus artículos propone 4 semanas y en otras propone 2. Como mensaje grande que quisiéramos dejarles,
usar o evaluar la necesidad de método de emergencia si se pasaron más de 2 semanas después del día en que se debía aplicar la inyección de soloprogestágeno. En cuanto a la píldora de levonorgestrel, recordemos que la mini píldora de soloprogestágeno, la que tenemos más disponible en nuestro medio es la del levonorgestrel. Su principal mecanismo de acción es el espesamiento del moco cervical y ese mecanismo se puede perder rápidamente. Por tanto, una demora de más de 3 horas en el uso de la píldora ya puede poner a la mujer en riesgo y amerita evaluar la necesidad de métodos de emergencia. Si la píldora de soloprogestágeno no es de levonorgestrel, sino que es de desogestrel o es de drospirenona, que recientemente también ingresó a nuestro país, en ese caso, como tiene mayor efecto anovulatorio, la demora o el olvido ya no sería de 3 horas para poner en riesgo a la mujer, sino de 12 horas. O sea, después de 12 horas evaluamos la necesidad de método de emergencia. En cuanto al parche y al anillo, a pesar de que son métodos poco usados en nuestro medio, están disponibles. Si se demora más de 48 horas en colocarse la siguiente dosis, recordemos, el parche se cambia cada semana y se descansa la 4ª semana, y el anillo se cambia cada 21 días, descansando también 7 días. Si se demora más de 48 horas, el inicio del nuevo parche o del nuevo anillo, o si ese periodo de descanso se prolonga más de 9 días, habrá que evaluar la necesidad de método de emergencia. En cuanto a los olvidos con la píldora combinada, básicamente vamos a hablar de la combinación más utilizada en nuestro medio, que es el etinilestradiol 30 microgramos y el levonorgestrel. En esta combinación, olvidar 3 o más píldoras ya pone a la mujer en riesgo, amerita usar un método adicional por 7 días y evaluar la necesidad de método de emergencia. Si la combinación que se está usando no es de 30 microgramos de etinilestradiol, sino de 20, con 2 o más píldoras habría que evaluarse la necesidad de método de emergencia. Y también hay que tener en cuenta que si el olvido se produjo en la primera semana, con más de una píldora de olvido ya será necesario utilizar este método. En cuanto a los inyectables combinados, si han pasado más de 7 días desde el día que debía ponerse el inyectable, hay que evaluar la necesidad de este método. Y en cuanto al preservativo, pues obviamente si hubo ruptura del mismo durante el acto sexual, si estaba deteriorado, si se salió en el momento del coito. Y en las mujeres usuarias de dispositivo, pues digamos que ya es muy raro, pero algunas pueden percibir que el dispositivo se salió y en ese caso habría que evaluar la necesidad de usar el método. Muy bien. La OMS nos habla sobre la importancia del suministro anticipado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la mujer va a la consejería anticonceptiva, reciba adicional al método seleccionado el método de emergencia. Se ha probado que con ese suministro anticipado hay mayor probabilidad de uso de este método de emergencia, no afecta la frecuencia, no quiere decir que las mujeres que se vayan con el método de emergencia lo vayan a usar de forma más frecuente que las otras, y tampoco afecta el uso de anticoncepción. Es decir, el hecho de que sientan que tienen otra opción, si el método les falla, no quiere decir que lo van a usar de manera inadecuada. De los métodos que tenemos entonces disponibles, el más efectivo es el dispositivo intrauterino. Sin embargo, es el menos utilizado. ¿Por qué? Porque no siempre está disponible cuando las mujeres consultan después de haber tenido estas relaciones de riesgo y porque amerita que haya una persona capacitada que lo pueda insertar. Posterior al dispositivo estaría el acetato de ulipristal y por último en efectividad el levonorgestrel. No les incluí el Yuspe porque, como les decía al inicio, el método Yuspe cada vez es menos utilizado, sabiendo que tenemos otras opciones disponibles mucho más efectivas y con menos efectos secundarios, pero si lo fuéramos a incluir acá, pues estaría por debajo del levonorgestrel. Esta gráfica es muy buena para mirar efectividad. Acá tenemos 1000 mujeres que han usado diferentes métodos de emergencia. De esas, las que usaron dispositivo intrauterino T de cobre como método de emergencia, solo una se embarazó. De las que usaron ulipristal, solo 5.
de las que usaron levonorgestrel 10, de las que usaron método JUSPE 20, y si no utilizaron ninguno, pues hasta 80 de ellas podrían tener un embarazo no deseado. Algo muy importante y que hay que tenerlo siempre presente es hasta cuándo podemos administrar el método de emergencia. Si es el dispositivo intrauterino, se puede administrar hasta el 5.º día, incluso 7 días después de la relación de riesgo, o si sabemos cuándo ocurrió la ovulación, hasta 5 días posteriores al día de la ovulación. El acetato de ulipristal lo podemos usar con seguridad hasta 120 horas después de la relación de riesgo, y el levonorgestrel con mayor efectividad las primeras 72 horas, pero puede usarse aún hasta las 96 horas, aclarando que después de las 72 horas es mucho más efectivo usar el acetato de ulipristal, por lo tanto tenerlo en cuenta si la mujer consulta después de 72 horas de esa relación de riesgo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que ni el acetato de ulipristal ni el levonorgestrel son efectivos luego de que empezó la ovulación. Si tenemos la posibilidad de saber en qué momento del ciclo estamos y sabemos que probablemente la mujer ya está ovulando, es mejor usar el dispositivo intrauterino. ¿Cuál es entonces el mecanismo de acción de estos métodos? El dispositivo tiene un efecto tóxico directo en el espermatozoide y en el óvulo. Altera la motilidad y la viabilidad de los espermatozoides, pero también tiene una reacción inflamatoria endometrial. Es muy importante aclarar que el dispositivo intrauterino como método de emergencia no es un método abortivo. Recordemos que él no va a hacerle nada una vez ocurra la implantación, ¿sí? Esto es muy importante porque muchos países no han querido adquirir este método de emergencia porque siguen pensando que es un método abortivo. Entonces es muy importante aclarar que no lo es. El levonorgestrel inhibe o más bien retrasa la ovulación por al menos 5 días. 5 días en los que suponemos que los espermatozoides pueden estar vivos aún en todo el aparato genital femenino. Previene entonces la ruptura folicular y así es la forma como retrasa esa ovulación. Y es muy importante que a diferencia del dispositivo intrauterino no tiene efectos posovulación. Por eso decimos, si la mujer ya está ovulando o ya empezó el pico de la LH, el levonorgestrel ya no es efectivo. En cuanto al ulipristal, que en nuestro medio lo conocemos o lo tenemos disponible como Post-Day Plus, es un modulador selectivo de los receptores de progesterona. Igual que el levonorgestrel retrasa la ovulación por al menos 5 días, parece tener, aunque esto no está claro, pero algunos estudios in vitro lo han mostrado, algún efecto también en el endometrio y en los espermatozoides. El método JUSPE actúa igual que los dos anteriores, inhibiendo o retrasando la ovulación por 5 días y parece tener, pero no hay claridad, algunos cambios moleculares en el endometrio que podrían alterar la implantación. En cuanto a la mifepristona, aunque como les dije no está en nuestro medio, pues vale la pena mencionar su mecanismo de acción, retrasa el desarrollo folicular y por tanto la ovulación, y in vitro también tiene al parecer una inhibición en la receptividad endometrial. Acá para mostrarles entonces, según el tiempo de la ovulación, pues cómo se pierde la efectividad de algunos métodos. Empecemos mostrando cómo el dispositivo es efectivo a lo largo de todo el ciclo, independiente que se use cuando la mujer ya está ovulando o está iniciando la ovulación. El acetato de ulipristal puede ser efectivo aún cuando el pico de la LH ya ha iniciado, pero el levonorgestrel deja de ser efectivo en el inicio, solo en el inicio de ese pico de la LH. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para que garanticemos a nuestras mujeres el método más efectivo posible y eso nos ayude a prevenir esos embarazos no deseados ni planeados. Estos métodos pueden tener algunas interacciones medicamentosas.
por ejemplo, con los medicamentos inductores enzimáticos de la citocromo P450, recordemos que son algunos anticonvulsivantes, algunos antibióticos como la rifampicina. Si la mujer los está tomando incluso hasta 28 días antes de la relación, se puede alterar las concentraciones del levonorgestrel principalmente. En ese caso, es mejor usar un dispositivo intrauterino o dar una dosis superior, en este caso, duplicar la dosis del levonorgestrel y dar 3 miligramos dosis única. La efectividad del acetato ulipristal puede reducirse si se toman progestinas hasta 5 días después de que se tomó el método de emergencia. Recordemos que al ser un antagonista de esos receptores de progesterona, si damos algún método que tenga progestina posteriormente, pues se puede antagonizar su efecto y no inhibir o no retrasar esa ovulación, que es lo que estamos buscando. Por tanto, la mujer que usa anticonceptivos combinados o usa métodos de solo progestina deberá esperar al menos 5 días después del uso del ulipristal para iniciar su anticoncepción. Y en teoría también puede reducirse la efectividad del acetato ulipristal cuando se están tomando progestina 7 días antes. Es decir, que si la mujer viene planificando con este método combinado o método de solo progestina, considerar en ella como método de emergencia preferiblemente el levonorgestrel o el dispositivo y no el ulipristal. Es muy importante también tener en cuenta los criterios de elegibilidad. Recordemos que cuando vamos a usar métodos combinados o altas dosis de progestina como un método anticonceptivo regular, tenemos algunas contraindicaciones. Sin embargo, cuando lo vamos a usar como método de emergencia, esos criterios de elegibilidad ya no aplican, porque darlo en una sola dosis, digamos que no contraindica ninguna de esas entidades, como cuáles, como enfermedad cardiovascular, como antecedente de un evento cerebrovascular, los eventos tromboembólicos. Entonces, tener esas condiciones no contraindica el uso del método de emergencia, aún los hormonales. Igualmente la migraña con aura, que contraindica algunos otros métodos de forma regular, no contraindicaría el método de emergencia ni las enfermedades hepáticas graves. En cuanto al acetato ulipristal, pues se dice que no deben utilizarlo personas con asma severa que utilicen glucocorticoides. Y durante la lactancia, recordemos que en el posparto ya más avanzado, donde la mujer todavía puede estar lactando, si tuvo una relación de riesgo y usa el acetato ulipristal, tendrá que suspender la lactancia por una semana. Entonces, en ese caso es mejor usar el levonorgestrel, que como vemos no tiene efectos en la lactancia y puede usarse hasta menos de 96 horas después de la ovulación. Bueno, contraindicaciones del dispositivo intrauterino realmente son muy pocas. Si hay una enfermedad pélvica inflamatoria activa, se prefiere no insertarlo o dar tratamiento e insertarlo después, pero entonces esto puede hacernos perder tiempo importante. Y lo otro es que haya distorsiones de la cavidad uterina, como por ejemplo un mioma submucoso, un pólipo o una alteración mulleriana. Hay ciertas ventajas del dispositivo intrauterino sobre los demás métodos. Como ya dijimos, es el más efectivo. Es efectivo aún después de la ovulación, y esto es muy importante, es el único que nos sirve cuando ya se ha presentado la ovulación. Provee además anticoncepción a largo plazo, es decir, la mujer lo puede usar como método de emergencia y permanecer con él. Recordemos que puede durar hasta 10 años como método anticonceptivo. Y muy importante, porque vamos a ver ahorita que los otros métodos pueden verse afectados por el peso de la paciente, entonces no se ve afectado ni por el peso ni por el uso de medicamentos, como mencionábamos ahorita. Entonces, en cuanto a lo del peso, ha habido algunos estudios que han mostrado que mujeres con índice de masa corporal mayor a 26 o que pesan más de 70 kilos pueden tener una disminución en la efectividad, especialmente del levonorgestrel. Esto digamos que lo han mostrado algunos estudios, otros no. Hay mucha controversia en la literatura. Hay unas guías que dicen que si la mujer tiene ese índice de masa corporal o superior, pues definitivamente debería ofrecerse un dispositivo intrauterino,
o un acetato de ulipristal, o si lo único que tenemos disponible es el levonorgestrel, pues deberíamos duplicar la dosis dando 3 miligramos dosis única. No hay evidencia sobre recomendar aumentar esta dosis en acetato de ulipristal, aunque algunos estudios han mostrado que también podría verse afectada su efectividad. Entonces, lo que les quiero decir es que todavía hay mucha controversia al respecto, pero que digamos en estas mujeres obesas preferiblemente deberíamos duplicar la dosis de levonorgestrel. Muy bien, ¿cuándo empezar entonces la anticoncepción regular? Si el método de emergencia que utilizamos fue el levonorgestrel, la anticoncepción la deberíamos empezar inmediatamente sin restricciones. Pero si usamos el acetato de ulipristal, ya lo mencionamos, como son antagonistas con los métodos que tengan progestina, deberemos esperar al menos 5 días después del uso del ulipristal para empezar este método anticonceptivo. Es muy importante que las mujeres que tienen acceso al método de emergencia, si tuvieron la oportunidad de consultar buscando el método, porque sabemos que en nuestro medio lo pueden conseguir muy fácilmente pues en las farmacias, pero si tuvieron la oportunidad de ir a los servicios de salud a consultar o a solicitar el método de emergencia, pues se vayan además con una consejería adecuada sobre métodos anticonceptivos. Y si lo que vimos fue un uso incorrecto del método y por eso está solicitando el método de emergencia, pues evaluar si realmente es el método es el más apropiado para ella, porque hay mujeres que con la píldora tienen olvidos muy frecuentes, con el inyectable frecuentemente se pasan del tiempo en que deben usarlo, entonces evaluar si realmente ese método anticonceptivo es el apropiado, si tenemos que cambiar a un método de pronto más efectivo. En cuanto a efectos secundarios, entonces recordemos, el dispositivo puede producir dismenorrea y puede producir aumento del sangrado menstrual, especialmente los 6 primeros meses de su uso. El acetato de ulipristal y el levonorgestrel pues pueden producir cefalea, náuseas, vómito, en algunas veces dismenorrea en ese próximo sangrado menstrual y puede asociarse también a mareo o a fatiga. Digamos que algunas mujeres prefieren usar el levonorgestrel en 2 dosis y no en una sola para tratar de disminuir esos posibles efectos secundarios, aunque realmente no son tan frecuentes como cuando utilizábamos otros métodos con más altas dosis hormonales, como por ejemplo el método Yuzpe. Otra pregunta frecuente cuando usamos la anticoncepción de emergencia es si la puede usar más de una vez en el mismo ciclo. La recomendación entonces es que la mujer que utiliza método de emergencia utilizara el preservativo o tuviera abstinencia hasta que tuviera su próxima menstruación y pudiéramos estar seguros que no hubo ningún embarazo y que no se va a producir otro riesgo teniendo relaciones antes de esta próxima menstruación. Si esto no ocurrió y la mujer tuvo otra relación de riesgo en ese mismo ciclo, debe repetir la anticoncepción de emergencia, teniendo en cuenta que lo que hace el método de emergencia hormonal es retrasar la ovulación, pero no inhibirla completamente. Por tanto, si hay una nueva relación de riesgo, habrá que repetirse la dosis de la anticoncepción de emergencia, sea ulipristal, si lo que tomó fue ulipristal, o sea levonorgestrel, si ese fue el método que se utilizó. Unas consideraciones finales, entonces, muy importantes. Ya lo habíamos mencionado un poco, se debe brindar asesoría anticonceptiva, pero esta no debe convertirse en un prerequisito para acceder a métodos de emergencia y lo vemos. No le podemos dar el método de emergencia hasta que usted no entre a esta charla sobre métodos anticonceptivos, elija un método y ahí sí se lo podemos brindar. No, muy importante que brindemos toda esa consejería anticonceptiva, muy importante que la mujer se fuera con un método anticonceptivo adicional, pero esa no puede convertirse en una barrera para brindar el método de emergencia ni para crear inoportunidades en su uso. La efectividad de la anticoncepción de emergencia no se afecta por su uso constante y esto ha sido una creencia muy popular de que si lo uso muchas veces, las próximas veces va a ser menos efectivo que la primera, digamos que la efectividad no se va a afectar por su frecuencia. Sin embargo, la efectividad general en el año de uso es menor que si usáramos un anticonceptivo moderno más efectivo. Es decir, no se afecta su efectividad por su uso frecuente, pero va a ser mucho menos efectivo que usar otros métodos anticonceptivos más seguros.
Si la mujer presenta vómito en un plazo de 3 horas después de tomar el acetato ulipristal o después de tomar el levonorgestrel, deberá tomar otra dosis lo antes posible. Muy importante tenerlo en cuenta. No son tan frecuentes los vómitos como mencionábamos, pero algunas mujeres los pueden presentar. Si vemos que la mujer de pronto ha tenido antecedentes de que tomando anticonceptivos orales u otros métodos hormonales ha presentado vómitos, pues será mejor usar un antiemético previo a la toma de la anticoncepción de emergencia. Y por último, la anticoncepción de emergencia no protege contra infecciones de transmisión sexual, por tanto es muy importante dar educación al respecto y hacer énfasis en la necesidad del uso del preservativo para proteger y prevenir estas enfermedades. Bueno, estas son las referencias que se utilizaron para esta conferencia. Agradecemos mucho su atención y espero que el tema haya sido muy claro para ustedes. Muchas gracias.